Buenas tardes, buenas tardes. Iniciamos la actividad del día 22 de mayo del 2020. La actividad de hoy, métodos matemáticos. Damos la bienvenida a Daniela Cerón. Buenas tardes, Daniela Cerón. Tardes. Muy bien, usted es la primera en llegar a clase. Y por el momento la única. Bien, ¿iniciamos la clase o esperamos un momentito? ¿Cómo ves? Esperamos un momento. Buenas tardes, buenas tardes. Le damos la bienvenida a Daniela Cerón. Hoy, viernes 22 de mayo del 2020. Vamos a hacer el objetivo de la clase de hoy. Va a ser algo así como recordar más o menos las unidades de la potencia, del trabajo y de la energía. En potencia ya vimos que tenemos tres formas de medirla. HP, horsepower, CB, caballos de vapor, y kilowatts. En esas dos son los caballos los que están ahí más o menos en primer plano, y aquí la energía eléctrica que se consume en un motor eléctrico. Recordemos un poquito, las unidades del trabajo son fuerza por distancia, y la fuerza está dada en newtons, la distancia en metros, para que sea compatible. Y de aquí nos vamos a las unidades de la energía cinética. ¿Cuáles son las unidades de la energía cinética? La masa multiplicada por la velocidad al cuadrado, pero dividido entre 2, es decir, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y entonces nos dan como resultado las unidades en kilogramos, metros cuadrados, segundo al cuadrado. Pero si desglosamos los metros cuadrados, los ponemos como una multiplicación, metros por metros, y lo que tenemos aquí en esta parte, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, son las unidades de la fuerza en newtons, multiplicada por la distancia, son unidades del trabajo. Por lo tanto, el trabajo y la energía cinética son una equivalencia. ¿Qué quiere decir la equivalencia? Que como nos da las mismas unidades, fuerza por distancia, entonces la energía cinética también nos da unidades de fuerza por distancia. Y entonces, al darnos las mismas unidades, decimos que hay una equivalencia entre el trabajo y la energía cinética. Bien, vamos a otra parte interesante. Hemos visto las unidades del impulso, y estas unidades de impulso dicen que es el producto de la fuerza multiplicada por un pequeño lapso de tiempo. Pero también dijimos que el impulso es algo así como el cambio de momentum, ¿sale? Y entonces ahorita vamos a ver que las unidades de la fuerza por el tiempo, las unidades del impulso, están dadas en newton por segundo. Bien, pero las unidades del momentum están dadas, observen por favor, kilogramo metro sobre segundo por la velocidad, masa por la velocidad. Y la velocidad está dada en términos de metros sobre segundo. La velocidad, distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo. Kilogramos, metros por segundo. ¿Sale? Y entonces estamos viendo que como hay un cambio de momento, entonces también hay un cambio en la velocidad.
velocidad final menos velocidad inicial en el cambio de momento. Pero tan solo para calcular el momento de cualquier una acción, solamente la masa por la velocidad. Bien, ahora vámonos un poquito más para acá. Tenemos un ejemplo. Daniela, me gustaría que escribieras el ejemplo. A ver, lo pongo ahí y dice, una esfera de medio kilogramo, una esfera de medio kilogramo choca con una pared a 24 metros sobre segundo. Una esfera de medio kilogramo choca con una pared a 24 metros sobre segundo y rebota con una velocidad de 16 metros sobre segundo. Calcula, inciso A, el impulso que recibe la esfera durante el choque. Entonces, si la esfera rebota con una velocidad de 16 metros sobre segundo, entonces está recibiendo un impulso, ¿no? Y entonces ahí dice, calcula el impulso que recibe la esfera, durante el choque. Y luego, inciso B dice, la fuerza media, si el choque dura 0.05. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos para resolverlo? ¿Qué es lo que hacemos para resolverlo? Pues como siempre, primero vamos a escribir los datos. ¿Cuáles son los datos? Pues vamos a escribir los datos ahorita. Hasta acá arriba lo vamos a poner. Entonces, decimos datos. ¿Cuáles son los datos? Primero, la masa de la esfera. Entonces decimos M masa igual a medio kilogramo. Luego, dice así, choca con una pared a 24 metros sobre segundo. ¿Qué es esa velocidad? Es la velocidad inicial, igual 24 metros sobre segundo. Luego dice, y rebota con una velocidad de 16 metros sobre segundo. La velocidad final es igual a 16 metros sobre segundo. Ahí estamos, aquí. Velocidad inicial 24, velocidad final 16. Pero no hay que olvidar que la dirección de la esfera, después de que rebota, es en otra dirección. Por lo tanto, lleva una velocidad diferente. En ese sentido, es una velocidad negativa. Bien, entonces ya tenemos los datos. Luego la primera pregunta dice, ¿cuál es el impulso A? ¿Cuál es el impulso A que recibe la esfera durante el choque? ¿Cuál es el impulso? Y pues lo ponemos como incógnita, ¿no? Incógnita. ¿Cuál es el impulso? Inciso B, pregunta por la fuerza media si el choque dura 0.05. Entonces, ponemos fuerza media igual a tal cosa, fuerza media igual a una incógnita, si delta de t le ponemos aquí, si
delta de t es igual a 0.05 segundos. Y esa es una condición muy importante, ¿sí? Entonces, cópialo por favor, Daniela, cópialo. Y vemos cómo lo vamos a resolver. ¿Lo estás tomando el apunte, Daniela? Sí, profe. Vale, entonces tenemos dos preguntas. El inciso A, que nos dice cuál es el impulso. Ahí está, inciso A. ¿Cuál es el impulso? Y luego el inciso B, ¿cuál es la fuerza si el choque dura 0.05 segundos? Bien, ahora, para dar una respuesta, tenemos que ver qué ecuaciones son las que vamos a utilizar. Impulso, la primera, ¿sale? Pero también esta misma, la del impulso, para la segunda. ¿Por qué? Porque en el de la primera parte no nos da el tiempo, pero sí nos dice que hay un cambio de velocidad. Y entonces, cuando vamos al cambio de velocidad, vamos al cambio de momento, porque no tenemos este dato y luego nos va a preguntar por esto. Entonces, ya sabemos que el impulso es igual al cambio de momento. Entonces, vamos a ver las ecuaciones. Escribimos qué ecuación vamos a utilizar. Entonces, la ecuación a utilizar va a ser la del momento perdón, la del impulso, que va a ser igual a F por delta de t igual a m velocidad 2 menos velocidad 1, ¿sale? Cambio de momento. Ahí está. Pero la velocidad 2 es esta, velocidad final. Y la velocidad 1 es la velocidad inicial. Entonces, lo podemos cambiar. BF menos BI. Entonces, ahí está ya. BF menos BI. Entonces, una de ellas es contraria porque hay una pared y entonces la velocidad inicial va en esta dirección y la velocidad final va en esta dirección. ¿Sí? Entonces, la velocidad final va en una dirección diferente. Pues vamos a ver qué es lo que obtenemos cuando aplicamos esta ecuación, ¿de acuerdo? Bien, ahora, el siguiente paso es sustituir datos. Sustituir datos. Así ve escribiéndolo. Sustituir datos. Entonces, nos pregunta cuál es el impulso. Y ya dijimos que impulso es F por delta de t, pero también es igual a m. Entonces, vamos a sustituir datos en esta parte de la ecuación. Un medio kilogramo, ahí está, medio kilogramo, que multiplica a la velocidad final 16 metros sobre segundo menos 24 metros sobre segundo. Ahí está ya la ecuación para la primera parte. ¿Sale? Ve haciéndolo y vamos a ver cómo es la cuestión.
Voy a borrar en la parte de arriba porque mi pizarrón es muy pequeñito, y entonces se satura con mucha facilidad. Ahí está. Bien, ahora ya tenemos la ecuación del impulso en esta parte. Vamos a ir haciéndolo. Impulso es igual al cambio de momento, lo tenemos aquí, y entonces es medio kilogramo, 0.5 kilogramos, y a la velocidad final, que son 16 metros sobre segundo, le quitamos la velocidad inicial, a 16 le quitamos 24, ¿cuánto nos quedará? Daniela, a 16 le quitamos 24, Menos 8. perdón, Menos 8. a 16 le quitamos 24, Menos 8. pero son negativas, menos 8, menos 8 metros sobre segundo. ¿Sale? Y entonces ya tenemos esta cuestión. El impulso va a ser negativo, quiere decir que viene en sentido contrario. Y entonces, 5 por 8, 40. Y entonces va a ser igual a menos 4 metros, kilogramos metros sobre segundo. Kilogramos metros sobre segundo. ¿Vale? Y ahí está el primer resultado. Menos. ¿Por qué? Porque viene hacia nosotros. Si fuera más, se iría en el sentido donde va el movimiento. Vámonos con el inciso B. ¿Qué es lo que nos pregunta en el inciso B? La fuerza media. Si el tiempo dura 0.05. Y entonces, ahí vamos a hacer uso de toda la expresión que ya teníamos anteriormente. Impulso es igual a la fuerza por el delta de t, pero este es igual al cambio de momento, ver F menos BI, ahí está. ¿Sí? Ahí está toda la ecuación. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso, Daniela? Ya tenemos la ecuación del impulso nuevamente, pero en el inciso B no nos pregunta por el impulso, nos pregunta por la fuerza media. Pero tenemos toda esta expresión. ¿Qué le hacemos a esa expresión? ¿Qué le hacemos a toda esta expresión? Porque impulso es igual a F por delta de t, pero es igual al cambio de momento. Y entonces, ¿cuáles son los datos que ya tenemos? Pues ya tenemos todo esto, los del lado derecho, y ahora nos dicen que este f de t dura 0.05 segundos. ¿Cómo lo metemos en la ecuación del impulso? ¿Me puedes decir, Daniela? Podemos simplificar donde, bueno, ya tenemos lo del segundo, lo del lado derecho, pero Ajá, simplificamos lo mismo, eh, quitando los segundos, bueno, donde dice F, ajá. entre paréntesis podemos poner ahí el resultado. Bien, pero acuérdate que está multiplicando a la fuerza. Y entonces ya tenemos este dato. Si está multiplicando, pasa Pidiendo. dividiendo. Y entonces vamos a reescribir la expresión matemática. La fuerza va a ser el cambio de momento entre el delta de t. Y entonces lo ponemos ahí. M B2 BF menos BI
entre delta de t. Ahí está. ¿Sí? F igual a M, paréntesis, BF menos BI entre el delta de t. Porque el delta de t estaba multiplicando y ahora pasa dividiendo. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué hacemos ya en esta parte del lado? En este lado. ¿Qué hacemos? Pues sustituimos, ¿no? Ya tenemos el primer dato, ya tenemos el primer dato. Esto es igual al cambio de momento y por lo tanto lo vamos a sustituir en esta parte de acá, pero resulta que no lo identificamos. No lo identificamos, utilizamos toda la expresión y llegamos a un punto. Y entonces aquí le vamos a poner una que es igual al cambio de momento. Y entonces lo utilizamos. Todo esto que tenemos aquí es igual al cambio de momento. ¿Sí? Y entonces ponemos el resultado en esta parte de acá y decimos menos 4 kilogramos metros sobre segundo entre 0.05 segundos. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Observa. Ahí lo tenemos. Vamos a ir borrando poco a poco los resultados anteriores. ¿Sí escribiste todo el enunciado, Daniela? Daniela, ¿sí escribiste el enunciado del problema? ¿Ya te fuiste? ¿Ahí estás o ya no estás? Ya eres de otro mundo. Bueno, pues voy a borrar la parte de aquí de la derecha. Ahí está. Vamos a borrar esta parte porque ya resulta que lo superamos, ¿de acuerdo? Y entonces ya tenemos los datos y ahora lo que vamos a hacer es poner la fuerza como una división o como un resultado de menos 4 kilogramos metros sobre segundo entre 0.05 segundos. ¿Sale? Observa lo que ponemos aquí. Los segundos los dividimos entre 1. ¿Para qué? Para ver cuál es el resultado. Tenemos la regla del sándwich. Una división son el producto de los extremos entre el producto de los medios. Producto de los medios. Y entonces ahí vemos que son segundos por segundos, nos va a dar segundos al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, si dividimos menos 4, si dividimos menos 4 entre 0.05, observa, quitamos el punto de aquí, quitamos el punto en esta parte y corremos 2 lugares acá, ¿sí? Entonces ya tendríamos 400 entre 5, porque quitamos el punto, corrimos 2 y entonces ya no más tendríamos primero 40 entre 5 a 8, pero son negativos. La fuerza puede ser negativa, vemos ahorita. Entonces, le quitamos estas dos cantidades y nos queda 400 entre 5. 40 entre 5 a 8. 5 por 8, 40. Más por menos, menos. Pero cambiamos el
el signo. 5 por 8, 40. A 40 le quitamos 40, 0. Bajamos un 0 y entonces son menos 80. Y entonces el resultado que nos da esta división, la fuerza media, son 80 newtons. Vamos a ver que la fuerza no puede ser negativa o sí puede ser negativa dependiendo si se comporta como un vector. Nosotros aventamos la esfera en una dirección y nos rebota. Si chocara contra nosotros, al rebotarnos, nos genera un efecto. Y entonces la fuerza es menos 80. Observa que quedaron kilogramos por metro, porque es esto por esto, kilogramos, metro, ahí está, por 1, ahí está. Segundos por segundo, segundos al cuadrado. Y entonces son las unidades de los newtons. 80 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, pero en un sentido inverso. En un sentido porque choca contra la pared, choca la esfera, y entonces ese es el resultado en una dirección contraria al movimiento original. ¿Sí? Entonces, cópialo, por favor. Copia, aquí lo pongo frente a ti. O tómale foto. Ahí está, más o menos todo el pizarrón. Y hacemos un pequeño recuento, un pequeño resumen. ¿Todavía estás ahí, Daniela? ¿Ya te fuiste? Bueno, pues con esto le damos un repaso a nuestra clase de hoy y vemos el objetivo son las unidades de potencia, trabajo, energía y también las del impulso. ¿Sale? Entonces, son 4: trabajo, energía, potencia, las del impulso y, según la segunda ley de Newton, las de la fuerza. La fuerza está dada en newtons, el impulso está dado en fuerza por tiempo, porque el impulso está dado, ay caramba, como un empujón momentáneo. Pero las unidades del cambio de potencia, de cambio de momentum, están dadas en kilogramos, metros sobre segundo. ¿Vale? Kilogramos, metros sobre segundo. Entonces, ya tenemos hasta ahorita varios instrumentos que nos van a servir para poder modelar algún fenómeno cotidiano, algún fenómeno en el trabajo, algún fenómeno que suceda alrededor de nosotros. Tenemos la segunda ley de Newton, las unidades de la fuerza, del trabajo, de la potencia, del impulso, de la energía cinética, y nos faltan las unidades de la energía potencial. ¿De acuerdo? Y entonces, en la próxima semana trabajaremos un poco con energía potencial. Bien, vamos a ver cómo nos fue hoy y vamos a dejar una pequeña tarea. ¿Qué te parece, Daniela? ¿Estás ahí o ya no estás? Sigues ausente. Bien, vamos a copiar un enunciado de un problema. Dice así:
Un cañón de 1 tonelada dispara un proyectil de 500 gramos con una velocidad de 100 metros sobre segundo. Determina la rapidez con la que retrocede el cañón. Bien, esos problemas los voy a subir a la plataforma, no, a la dirección del WhatsApp del grupo. Y entonces, para que todos se enteren, para que todos resuelvan, y de estos vamos a tomar 2 o 3 ejercicios para el examen. Bien, entonces vamos a agradecer a Daniela que nos acompañó y que fue la única niña que estuvo a lo largo de las clases de este día. Bien, Daniela, se te agradece la presencia en las clases del día de hoy. Adivina qué. Yo pensé que no estaba grabando y sí está grabando. Y entonces, ya para este momento, ya estamos superando los 30 minutos de clase. ¿Sí? Son las 6 y fracción de la tarde, no, ya 7:16 de la tarde, y concluimos nuestra clase de hoy. Bien, voy a subir algunos problemas para que se anexen a la actividad final de lo que tienen que hacer los compañeros del grupo del sexto B. Bien, gracias por su atención y nos retiramos. Daniela, hasta pronto. El lunes nos vemos. No dejes de asistir a clases. ¿O va?